Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesús. El otro día habíamos visto de que Jesús, cuando salía de la ciudad de Jericó e iba hacia la otra parte de la ciudad de Jericó, la otra Jericó, entonces él había hecho un milagro, sanó a dos personas que estaban ciegas y que gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que querés que recibamos la vista? Y Jesús puso las manos sobre ellos, sobre sus ojos, y recibió la vista. Y estos ciegos después siguieron a Jesús en el camino. O sea, se transformaron en discípulos de Jesucristo, y ojalá que nosotros también podamos seguir a Jesús y ser verdaderamente sus discípulos, porque cristiano significa Cristo, es decir, una persona que sigue a Cristo, y hay muchos cristianos en la sociedad, la mitad del mundo es cristiana, pero no todos representan a Cristo bien. Y para entender lo que sigue tenemos que saber un poquito de historia, es decir, nosotros sabemos que la ciudad de Jerusalén es la ciudad santa. En la antigüedad había este concepto: si alguno quería saber acerca del poder, había que ir a Roma. Roma era la capital del imperio, ahí donde funcionaba el poder del imperio. Si alguno quería tener conocimiento de filosofía, tenía que ir a Atenas, porque Atenas era la cuna de la filosofía, es decir, ahí nació, en Grecia nació la República, nuestro sistema de gobierno nació en Grecia. Y si alguno quería saber de religión, había que ir a Jerusalén. O sea, Jerusalén es la ciudad santa. Los judíos siempre han sido una nación donde han estado siempre en la diáspora, es decir, ha habido muchos israelitas desparramados por todo el mundo. Lo mismo que hoy día hay israelitas, hay en Estados Unidos, en toda América Latina, en Europa, y en Asia, y en la India, y en Japón, y en África. Pero ellos tienen un Estado que los representa, que es el Estado hebreo, que es el que los defiende, es decir, ellos se identifican con el Estado hebreo. Pero andan siempre hay muchos que andan desparramados por el mundo. En el tiempo de Jesús era lo mismo. Hace 2000 años era lo mismo. Los israelitas estaban por todos los países. Había muchos en Mesopotamia, en Persia, había muchos en España, había muchos en Italia, había muchos en Grecia, había muchos en el norte de África. Pero ellos tenían la idea o la filosofía de vida de que tenían que ir por lo menos una vez en la vida a Jerusalén. O sea, los niños, cuando estaban creciendo en diferentes países, ellos tenían ya imbuido dentro de su sistema de pensamiento de que, como ellos eran israelitas, tenían que ir a la ciudad santa para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo, que hoy día es una mezquita árabe, maometana. El templo era el lugar de la presencia de Dios, ese era el templo. Entonces había que ir por lo menos una vez en la vida al templo, al lugar donde era la presencia de Dios. Pero para ir al templo, al lugar de la presencia de Dios, había que estar limpio, había que estar limpio. Entonces ellos tenían un sistema de purificación. Se bañaban en el río Jordán, o los bañaban, los purificaban, y entonces estaban en condiciones para poder entrar en el templo. Jesús dijo: este templo lo voy a destruir y en 3 días voy a construir uno nuevo. O sea que, y es lo que Jesús hizo. Hoy día la iglesia representa al templo de Jerusalén, no la iglesia como edificio. Dentro de la religión oficial, la iglesia vendría a ser la iglesia el edificio. Para el cristianismo romano, el edificio, o sea, es una reminiscencia del templo de Jerusalén. Es como que Dios está solamente ahí en el edificio. Pero Jesús dijo que eso lo iba a destruir y iba a levantar un templo nuevo que se refería a su iglesia. ¿Y su iglesia cuál es? Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Puede funcionar en una casa, puede funcionar abajo de un árbol, puede funcionar en un club, puede funcionar donde sea. La iglesia es el conjunto de personas que se reúnen a adorar a Dios, no es el edificio. Pero yo lo aclaro porque en medio nuestro
creemos que la iglesia es el edificio, por la oficial, que la oficial dice que la iglesia han interpretado, o sea, es una especie de reminiscencia del antiguo pacto. Cuando los israelitas tenían la fiesta de la Pascua, venían miles de personas a Jerusalén en la época de la Pascua. La Pascua era la principal fiesta judía, porque la Pascua sería liberación, cuando Dios libertó a los israelitas de la esclavitud de los egipcios allá por el 1500 años antes de que Jesús viviera, o 1400. Entonces la Pascua significa liberación, y por eso es que los israelitas tenían que sacrificar el cordero pascual y tenían que comerlo asado, todo en una noche, como en el momento cuando salieron de Egipto. Y entonces venían judíos, y entonces había tantos israelitas en Jerusalén para la época de la Pascua que no cabían en la ciudad. Enfrente de la ciudad estaba el Monte de los Olivos, de la parte este. Se salía por la parte este, en la puerta que daba al este, descendía de la colina del Monte Sión, se descendía, cruzaban el arroyo de Cedrón y subían del otro lado, que era la colina que se llamaba el Monte de los Olivos. Entonces, eso tenemos que saber para entender ahora lo que viene. En el Monte de los Olivos, para la fiesta de la Pascua, estaba todo el monte lleno de carpitas, de la gente que no había podido conseguir hospedarse en la ciudad, entonces se iban a vivir en una choza ahí al Monte de los Olivos. Y nosotros todos sabemos que un tiempo antes Jesús había resucitado a Lázaro, o sea, Dios preparó todas las cosas. Y corrió la noticia por toda esa gente que estaba en el Monte de los Olivos, que eran todos peregrinos que habían venido a Jerusalén para la Pascua. Corrió la noticia de que el profeta Jesús de Nazaret de Galilea había resucitado a un hombre después de estar 4 días en la tumba. Entonces se corrió esa información. Y lo que hoy vamos a leer es cuando Jesús cruza ese monte y entra en Jerusalén. Eso es lo que vamos a leer hoy. En ese Monte de los Olivos estaba la ciudad, el pueblito de Betania, que estaba a 3 kilómetros del centro de Jerusalén. Pero también había otro pueblito que estaba más cerca todavía de Jerusalén, que se llamaba Betfagé. Y entonces, ya sabiendo esto, nosotros podemos leer lo que sigue acá en el capítulo 21 de San Mateo. Dice: cuando ya estaba cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, es el otro pueblito, al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan a la aldea que está enfrente, allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenla y tráiganmelos. O sea, Jesús, acuérdense que Jesús estaba viniendo desde Jericó, que estaba más al este. Llegó a Betania, ahí donde tenía sus amigos, que era Lázaro el que había resucitado, las hermanas María y Marta, y toda la gente. Estaba Simón el leproso también, que le hizo un banquete a Jesús ahí, que María, la hermana de Lázaro, no paraba de llorar y llorar, y entonces agarró un frasco de perfume de mucho precio en el banquete que Simón le hizo y derramó el perfume sobre los pies de Jesús. Eso sucedió en Betania. Y entonces Simón pensaba que era un israelita muy religioso que pertenecía al grupo de los fariseos, y decía, Simón pensaba para sus adentros: si este fuera profeta, conocería quién es la mujer que le está tocando los pies, porque teóricamente María y Marta tenían la profesión de ser prostitutas de alta hélice, de la alta esfera, que la Iglesia romana enseñó que la prostituta era María Magdalena. No es así, era María, la hermana de Lázaro. Por eso es que cuando Lázaro murió, habían venido todos sus clientes de Jerusalén, de alta sociedad, para consolarla de la muerte de su hermano. Y primero estuvo ahí en Betania, y después de Betania tuvo que salir para ir. Y cuando estaba saliendo de Betania,
estaba el monte de los olivos así enfrente, entonces y en la colina el camino no va derecho, va dando curva. Y entonces Jesús dice que mandó a 12 de sus discípulos a una casa que estaba en el camino donde hacía una curva. Dice, ahí van a encontrar una burra con su burrito, dice, desátenlo y tráiganmelo. Esto no lo dice acá, pero lo complementan con los otros evangelios, que es la historia de este acontecimiento. Dice, desátenla y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Díganle que yo los necesito y que se los voy a devolver. Dice, y acá el Evangelio de Mateo, como fue escrito para los judíos, siempre un acontecimiento lo junta con una profecía con relación a ese acontecimiento, porque hay más de 300 profecías en el Antiguo Pacto acerca de la vida de Jesús. Dice de qué pueblo iban a ser, de qué familia iba a descender, cómo iba a ser su vida, cómo le iban a dar, qué alimento le iban a dar cuando fuera chico. Es decir, está todo profetizado y también enseña de la manera como iba a terminar sus días. De hecho, antes de descubrir los rollos del Mar Muerto, los ateos, los que no se llaman, dicen que lo que a Jesús le sucedió fue las profecías acerca de Jesús, porque son tan exactas, de Daniel, de Isaías, decían que esos se habían escrito después de los acontecimientos. Era el argumento que tenían para negar de que Jesús representaba a Dios aquí en la tierra. Sin embargo, cuando en el 1948, por ahí, se encontraron los manuscritos, la biblioteca de los esenios que estaban en el convento del Mar Muerto, el monasterio del Mar Muerto, entonces se encontraron esos libros del Antiguo Testamento donde estaban las profecías acerca de Jesús y se demuestra de que fueron escritos en el tiempo que dice que fueron escritos antes. Y los ateos, que por lo general son comunistas, los ateos, cuando se han encontrado con la evidencia de que no sirve más su argumento, no dicen más nada, ni lo argumentan, porque así es el sistema comunista, que cuando algo está en contra de ellos, entonces tratan de ignorarlo para no tocar el tema, porque llevan la de perder. Bueno, y acá relata una profecía del Antiguo Pacto del profeta Zacarías, que Zacarías vivió en el siglo VI a.C. Zacarías era un profeta que era contemporáneo con Esdras, con Nehemías, con las personas que vinieron de Persia por orden del rey Ciro, vinieron de Persia para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, Zacarías era un integrante de ese grupo de personas que habían venido de Persia para reconstruir la ciudad de Jerusalén después, como 40, 50 años después, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había prendido fuego el templo, había destruido la ciudad, había tirado abajo los muros de Jerusalén y entonces el rey Ciro dio la orden de que sea reconstruida la ciudad, inclusive proveyó de dinero para hacer todo el sistema de sacrificio del templo y para que oren por él, para que oren por él. Y bueno, y ese profeta, Zacarías, habló una profecía acerca de cuando venga el Mesías. Y miren cómo es la profecía. Dice, versículo 6, 21, 6, 4. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió. Digan a la ciudad de Sión, que la ciudad de Sión es Jerusalén, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un burrito cría de una bestia de carga. O sea que el profeta Zacarías ya vio, Dios le reveló que cuando viniera el rey de reyes y el señor de señores iba a entrar a la ciudad de Jerusalén manso y humilde, montado en un burrito que nadie nunca antes lo había montado. Y él mandó, Jesús cuando estaba entrando, yendo hacia Jerusalén, cruzando el monte de los olivos, entonces Jesús
mandó a 2 discípulos para que vayan a buscar la burra y el burrito que estaban en la puerta de los dueños, en la revuelta del camino, ahí en Betfagé. Y dice, los discípulos fueron, versículo 6, e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, les pusieron ropas encima y Jesús montó. ¿Y en cuál de los dos montó? En el burrito. El burro que nadie anda, y es difícil. Jesús tendría que haber sido un hombre muy fuerte, porque si no, el burro lo hubiera hecho volar por el aire, porque los burros tienen un movimiento muy cortito y brusco. Es más difícil de amansar un burro que un caballo. Entonces dice que Jesús montó el burrito. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado, llevaron la burra y su cría, les pusieron ropa encima y Jesús montó. Había mucha gente, porque se había corrido la bolilla de que venía el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, venía a Jerusalén. Había mucha gente, toda esa gente que estaba en el templo. Había más gente en el Monte de los Olivos que en la propia ciudad. Tanta gente que había. Entonces, ¿qué hizo la gente? Dice, unos tendían sus propias ropas por el camino, y otros tendían ramas que cortaban de los árboles, y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban. ¿Cuál fue la alfombra que Jesús como rey le pusieron para entrar en Jerusalén? No fue una alfombra de púrpura. Cortaban ramas de los árboles y también tendían su propia ropa en el camino, y Jesús iba montado en el burrito hacia la ciudad de Jerusalén. Toda esa gente que estaba ahí acampando en el Monte de los Olivos. ¿Y qué cantaban? Estaban cantando y decían, gloria o salve. Porque ellos tenían la idea de que Jesús iba a entrar a Jerusalén, iba a ser constituido rey, iba a rebelarse contra los romanos y iba a establecer a Jerusalén como la capital del reino. Esa era la idea que tenían no solamente la gente, sino también sus discípulos. Que cuando Judas se dio cuenta de que no era ese el propósito para el cual Jesús había venido, lo traicionó, porque Judas era un sicario, era una persona que también era muy nacionalista, y él era discípulo de Jesús, era el tesorero del grupo, robaba de lo que ponían en la bolsa, y él estaba con Jesús pensando que Jesús iba a ser el rey constituido en Jerusalén para ser liberado. Cuando él se dio cuenta que no era ese el plan de Dios ni de Jesús, entonces lo traicionó, por eso lo entregó a las autoridades. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cantaba la gente? Gloria al Hijo del Rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas. Miren, cuando Jesús termina sus días, la gente cantaba así, gloria al Rey, al Hijo de David. Cuando nació, ¿qué cantaban los ángeles? Gloria a Dios. Y gloria a Dios en las alturas, y decía, para los hombres de buena voluntad. O sea que cuando él nace, salió una multitud de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas. Y cuando él está cerca a poner su vida en el pie, también cantaban lo mismo, gloria a Dios en las alturas, salve. Y acá decían al Hijo del Rey David, porque pensaban que iban a establecer la monarquía davídica. Dice, al Hijo del Rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas. Eso cantaba la gente continuamente. ¿Cuál fue la reacción de los israelitas, de los judíos y no judíos israelitas, que eran devotos, que eran tradicionalmente hebreos, que eran fundamentalistas? ¿Cuál fue la reacción? Dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Y no era una ciudad de 50.000 personas. Jerusalén era una ciudad como de 500.000 de habitantes. Era una de las grandes ciudades del imperio. Dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Y muchos preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente contestaba, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Todos reconocían.
Y en la próxima estudio que hagamos vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús cuando entró en Jerusalén. Pero quería aclararles, que tenía que haberlo aclarado al principio, de que el otro día dije que en Efesios estaba escrito de que el apóstol Pablo nos escribe que Jesús, siendo Dios, se despojó de su deidad y se hizo hombre y vivió como cualquier hijo de vez, como todos nosotros, y siendo como todos nosotros, se humilló y fue esclavo, fue al nivel más bajo de la sociedad. Por lo cual Dios después lo levantó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso no está en Efesios, sino está en el libro de Filipenses. A la iglesia de Filipo le escribió la carta al apóstol cuando estaba preso por causa de ser cristiano, y ahí es donde él explica de que Jesús cuando vino no era Dios, sino que había dejado su deidad. Acá lo estamos estudiando como hombre, no como Dios. Después vamos a tener la posibilidad de algunos estudios más de estudiarlo como Dios, cuando Él recibe la deidad y qué es lo que hizo y cómo es su persona y cómo es Él es ahora y qué es lo que hace ahora en medio de nosotros. Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Que Dios los bendiga y los proteja y traten de ser cristianos como Dios manda.